Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de ¿Y ahora qué pasa? Por EVA TV. Más que nunca, el canal de streaming más peronista y federal de la República Argentina. En una semana compleja, y por eso hemos decidido estar acompañados con mi amigo Nicolás Aroma. ¿Cómo andas, Marisa? Bien, en tiempos violentos mejor tener compañía, ¿no? Sí, así es. Así que no estar solo. No estar solo. Hoy tenemos buenos invitados. Para rato. Sí, para charlar de lo que hay que charlar en este momento, que es la situación de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. No sin antes decir que también se conoció el índice de inflación. Todo muy raro. ¿No le crees al 1,5? Y es que yo hago las compras en el supermercado, Nico. A mí no es el 1,5, no sé dónde está. Porque ya, por lo pronto el aceite aumentó mucho más que eso. Mira, es cierto que, no se percibe. Y no se percibe porque hay un problema de poder adquisitivo. Es que eso lo hablamos el otro día. En realidad la inflación está bajando, pero uno de los anclas es justamente tu sueldo. Claro. Entonces, como causa de esa baja de inflación está justamente tus ingresos. Entonces, más allá de que la inflación baje y es una noticia positiva, no, porque lo que queremos es un país sin inflación, como todos, el tema es que justamente uno de los mecanismos usados, el principal, para que esos precios bajen es la recesión. Y es el cepo al salario, lo venimos hablando. Entonces, bueno, además del dólar atrasado, que es un mecanismo que te genera un problemón en las pymes. Ahí habían unos números que salió también de la FEM, 600 empresas menos en Mendoza en un año. Bueno, eso es por uno de los anclas, el dólar. El otro es el salario y el consumo, en definitiva. Pero bueno, también lo hablaremos. Y quien denunciaba esto esta semana, pese a haber sido ratificada su condena, era justamente Cristina, saliendo del PJ, ya lo había hecho también en Corrientes. Y para hablar de la situación de Cristina tenemos dos grandes compañeros con los que vamos a analizar, creo que las dos aristas de este fallo, que es lo jurídico judicial y el contenido netamente político, y para eso la tenemos ya segunda vez en este programa, a la compañera Ita Cruciani. La Ita es, además de una gran compañera, es secretaria general de Citraju Mendoza y consejera del peronismo en la Universidad Nacional de Cuyo, y a nuestro senador provincial, el compañerazo Félix González, que ha tenido la deferencia, me gusta mucho esa palabra, deferencia, de venir a sentarse con nosotros para charlar. Ha sido una semana mediática fuerte la tuya, Félix, y has dejado muy en claro cuáles son los principios de nuestro espacio, así que te lo agradecemos muchísimo. Y vamos a arrancar, bueno, con lo que tal vez uno pensábamos recién, que se ha hablado un montón de por qué el peronismo entiende que esto es un fallo de persecución política e implica la prescripción, y decíamos, habrá que repetirlo. Y sí, porque lo que abunda no daña, y por ahí hay muchos compañeros y compañeras que todavía no tienen en claro, y algunos libertarios que les gusta meterse en nuestras redes a bardearnos, tal vez los instruimos que la vida es un poco más que leerlo al inefable Gordodán. Y para eso, es que vamos a charlar con la Ita. Buenas noches primero. Claro, sí. Esto, digamos, algo tiene que quedar claro. Nosotros no somos unos locos que andamos diciendo, no, esto es un fallo mamarracho porque se nos da la gana. Vamos, somos muchos los que vivimos en la vida jurídica y que hemos leído, hemos estudiado, nos hemos sentado, hemos discutido qué es lo que ha pasado con un fallo que no tiene ni una prueba contundente para privar de libertad a una persona, y mucho menos para privarla de su derecho político ciudadano a ser elegida. ¿Y por qué decimos esto? Porque tal vez en tantos años, recordemos que esto empieza cuando apenas asume Macri, ¿no? 2016, empieza a instancia de una denuncia de Iguacel, que fue ministro de Macri, y que después además fue premiado por concesiones con YPF. Cuatro pozos petroleros le dieron a Iguacel. Hace poco tiempo, ¿no? Claro. Moro en Brasil fue ministro, fue premiado. Hablando muy mal y pronto, Iguacel está más sucio que una papa, siempre se ha sabido también. Cualquier persona que está cerca de Macri está más sucio que una papa. Sí. Es un principio general de la humanidad. Pero Iguacel denuncia las irregularidades en 51 obras de Santa Cruz. 51 obras que, según él, estaban sobrelicitadas y no se habían terminado de realizar pese a que se habían pagado. ¿Qué ocurre cuando
si vos denuncias algo tenés que probarlo, digamos, porque la inocencia no se prueba. Y en este caso parece que quien estaba obligada a demostrar que era inocente era Cristina. Bueno, la inocencia no se prueba, lo que se prueba es la culpabilidad. Y para eso tenían que aportar pruebas. ¿Cómo probás que las obras no se hicieron? Con pericias. Básicamente, tenés que ir y mirar si la obra está hecha, si de acuerdo al plano. O sea, tres peritos, que fue un desquicio porque se pelearon. Para que se den una idea, uno de esos peritos dijo, no, yo me di cuenta que las obras no estaban hechas porque estaba de viaje turístico en Santa Cruz y bueno, ese era el nivel de las pericias. No pudieron demostrar que las obras estaban inconclusas y que se habían pagado sobreprecios. 3 fueron observadas. Ni siquiera con la contundencia de decir, che, estas 3. No, 3. Esas 3 se suspendieron cuando asume Mauricio Macri, se relicitan con un 18% menos del valor aquel, no se podían seguir, y con eso la Corte hace una pericia propia. Y vos y yo somos abogadas. ¿Vos alguna vez has visto un juez medir un ladrillo, por ejemplo? No, de esa manera no. No. Un juez que es abogado, que no es ingeniero, que no es contador, que no es agrimensor, no sé quién más participaría en una pericia de esta instancia, no puede hacer una pericia propia. No está visto en ningún lugar, y menos cuando lo que está en juego es la libertad de una persona. No puede producir prueba. No puede producir prueba. Es el bien superior que protege nuestra Constitución. ¿Por qué? Pese a que a algunos les gustaría que nuestro Código Penal tuviera pena de muerte, nuestro Código Penal no contempla, gracias a Dios, la pena de muerte, y el máximo bien a proteger es la libertad de las personas. Por eso es tan estricta la interpretación de las pruebas. Uno no puede meter preso a una persona solo porque te cae mal. No. O porque le tenés miedo. O porque logró la justa redistribución de la riqueza en su gobierno. Vos no podés meter a una persona presa porque por pertenece eso. a la oposición política. Sí, pero no cualquiera, ¿eh? Porque en esta causa no se citó a un solo jefe de gabinete, y el Félix nos va a poder hablar de esto bien, cuando a partir de la reforma del 94, el jefe de gabinete es el responsable administrativo del Poder Ejecutivo. ¿La única línea política que ha sido condenada es Cristina? Sí. Sí. O sea, para abajo no había ningún tipo de responsabilidad. Parece que no. No, y esa es la... Eso sí es extraño de lo administrativo, sin saber de lo jurídico. Y esa es la doctrina que fija el fallo de la Corte en definitiva para quienes quieran ocupar la máxima magistratura en adelante, que puede ser responsable hasta de los hechos de del último director de todo el organigrama administrativo del Estado. Exactamente. Y también, y una cosita más, porque esto es, eso para quien lo ocupen presidente, pero para mí sí, el riesgo a la libertad, de ahí para abajo, a todos los dirigentes políticos que pretendan oponerse, y a todas las mujeres también, que pretendan ejercer el poder de una manera bastante más democrática e inclusiva. Esto nos pone en inseguridad a todas las dirigentes políticas de Argentina. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y sin contar que los jueces que juzgaron a Cristina y los fiscales que intervinieron en la causa eran asiduos visitantes de Los Abrojos, la quinta de Macri, en donde iban a jugar al fútbol, comer asados como el que comieron el Nico y la Ita y no me invitaron, pero bueno, es un tema personal. Eso lo veremos al final. Sí. Deben haber sido un poquito más caro los asados. Sí, deben haber sido un poquito más caro. Estoy segura que la molleja era de un poco mejor calidad. No, pero no sé si estaba mejor, ¿eh? No, bueno, no sé. No vamos a dejar el tema del asado aparte. Está pica aparte el Nicolás. Sí. Llega la primera, la segunda instancia y la confirmación de las mascotas de Mañeto, los 3 jueces de la Corte, las mascotas de Mañeto, porque digamos ya no tienen ni son dignos de considerarlos personas, con un acto de absoluta indignidad y antijuricidad, confirman la sentencia. Perdón, Marisa, que te interrumpa. Esa acción cercana a ir a jugar al pádel o al fútbol, más allá de lo evidente que implica que si eso pasa, evidentemente no hay una justicia independiente. Tiene, desconociendo el derecho fino, ¿tiene implicancias de lo jurídico? Absolutamente. Claro. O sea, ¿hay algún lugar en alguna ley donde digan, che, claro, hay que mostrar la Sí, parcialidad? y para que sepas, todos los códigos procesales penales y civiles contienen la regulación de todo lo que son las excusaciones y las recusaciones a los distintos magistrados. Para que uno mismo puede, yo soy juez de tal causa, digo, pero acá están juzgando a un amigo mío, yo misma me excuso, por ejemplo, porque es parte
del deber de uno mismo como funcionario público, por ejemplo. Yo puedo ser, no quiero que me acusen de parcialidad en esta causa, yo mismo me excuso, si tuvieran algo de ética. Claro, porque pero parece que no tiene validez jurídica. Eso es lo que se juntaban a jugar al fútbol, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que dijeron? Que no desconocen, porque para mí acá hay una especie de reconocimiento del partido judicial, porque encima están diciendo, no desconocemos que somos amigos. Ahora, eso no presupone parcialidad y la parcialidad habría que probarla. No, y es mucho peor. En el fallo... Pero algunos de los magistrados han visitado 16 veces la Quinta de Olivo. Sí. Esto es una afrenta al principio republicano total. No existe el principio republicano directamente en estos términos. De la división de poderes, digamos. Ni las garantías constitucionales, porque en el fallo mismo se expresa que es verdad que no hay prueba directa y contundente de la participación o el conocimiento de las dos vicepresidentas y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la Corte dice, pero vamos a utilizar la teoría de la prueba, la Corte no, perdón, la Cámara, me lo anoté porque no lo sé decir. Indiciaria, gracias. ¿Viste? Y lo anoté. Indiciaria. ¿Qué es? Que a partir de indicios vos podés creer que hay una prueba. Pero vos para condenar a una persona a la privación de su libertad y a la suspensión para siempre de un derecho constitucional como el ser elegido, tenés que tener la prueba concreta y contundente. Porque si no, cualquier juez dice, no, a mí me parece que con estos 3 palitos el Félix puede ir preso, bueno, puede ser más... Es así de grave, porque aparte esto le pasó a Cristina. ¿Y qué dice que no le va a pasar a nadie más? ¿O qué crees, Javier, que vos y tu hermana le van a ser útil para siempre al poder real? Cuando no le sirvas más, amigo, la vas a pasar muy mal, porque vos vas a ser joven y vos la vas a terminar presa, y tu hermana también. Por ahí así justifica lo despeinada que es habitualmente. Pero dicho esto, Ita, querida, ¿por qué sucede esto en la justicia argentina? Digamos? ¿Qué es lo que pasa en la justicia argentina para que haya semejante descalabro y que nadie se ponga colorada ni colorado con este fallo? A mi modo de ver, esto es constitutivo del Poder Judicial de la Nación Argentina. Que esto, está bien, lo digo cada vez que puedo, pero el Poder Judicial de la Nación es constitutivamente oligárquico. Así nació. Y es lo que yo muchas veces les intento explicar. Nuestra primera corte es una corte mitrista de la época de... se pusieron todos cuadros políticos de Mitre en la primera corte. Incluso uno de los primeros ministros, siempre lo cuento, es el ministro de Hacienda de Rivadavia que tomó el préstamo a la Baring Brothers, por ejemplo. Todo tiene que ver con todo. Claro. Y ahí... acuérdense, la Corte de la Nación se forma, el Poder Judicial de la Nación se forma con las intangibilidades, sueldos altos porque nadie quería ser magistrado, porque les iba mejor siendo abogados, habían muy pocos abogados en la Nación Argentina en esa época, entonces costó formarla a la primera Corte, pero bueno, fue después de Pavón, y eso tuvo un montón de implicancias políticas. Es previa a la ley Sáenz Peña, principalmente, y se toman acá con el avance, después viene la ley Sáenz Peña y se toman doctrinas estadounidenses, sobre todo nosotros siempre encima nos estudian los padres nos enseñan los padres de la Constitución norteamericana, Hamilton, etcétera, esos tipos. Bueno, ellos sostienen que las cortes o los poderes judiciales armados en estas constituciones liberales del siglo XIX son un coto al avance de las mayorías populares. O sea, justamente están diseñados para eso. Nacieron, digamos, para preservar el poder y las economías de los sectores, principalmente los sectores agroexportadores de fines del siglo XIX, y que después continuaron y que han sido y son los dueños de la Argentina. Para eso nació, ¿sí? Y así es son puestos casi vitalicios y han sido principalmente, bueno, el nepotismo reina adentro del Poder Judicial de la Nación porque son familias, son hijos, son sucesivas generaciones de familias incluso que han defendido estos intereses. Esto está documentado, o sea, si ustedes pueden recoger noticias, hay análisis periodísticos, análisis históricos del nacimiento. Por ejemplo,
El Poder Judicial de Mendoza es de origen lencinista, fue distinto incluso, más allá de que después, bueno, pasaron cosas, y sobre todo en los últimos 10, 15 años, pero constitutivamente han sido diferentes, por ejemplo. Entonces, entiendo yo que las personas, o que la ciudadanía le cueste mucho comprender, pero a su vez pensemos que es el único poder del Estado, de los 3 poderes del Estado, en el cual fue configurado el Estado en esa época, que ahora ya no responde a la realidad del poder, el único que no ha sido reformado, el único que el peronismo ha sido muy democrático con el Poder Judicial. Toda la historia fuimos sumamente respetuosos en el sentido que casi no hemos tenido casi intervención política, ni siquiera en la configuración institucional con las reformas constitucionales. De hecho, a Lorenzetti lo pusimos propuso nosotros. Cristina. Lo puso, claro, después del juicio político. Entonces, esto es algo... Esto sí, mirando hacia el futuro y en esto que estamos hablando de nueva estatalidad, y que somos nosotros quienes tenemos que construir el futuro, porque si no nos lo está construyendo la derecha financiera internacional, porque es real, tal vez deberíamos ponernos a pensar como movimiento político un poco este poder del Estado más profundamente a mediano y largo plazo. Porque las reformas institucionales que se necesitan o las herramientas que tenemos que diseñar para lograr esas reformas tienen que tener tienen que ser mucho más, ¿cómo decirte?, fuertes. Tienen que ser realmente herramientas bastante más fuertes, estructuradas, organizadas, pensadas. Sí, que trasciendan el ciclo de un presidente, digamos. Sí, no se arregla con una que otra ley. Y ni siquiera sabemos si se arregla, pero sí, hay que prever una reforma constitucional, una reforma Parece un desmontaje difícil. Es que sí, porque en parte esto que está pasando ahora también es parte de lo que fueron esas leyes de democratización de la justicia, de las cuales solo 2 subsistió su vigencia, que fue los ingresos democráticos a los ministerios públicos. Solamente eso. Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, pero el Poder Judicial de la Nación ni siquiera se declaró inconstitucional por la misma Corte, la ley de ingreso democrático. Entonces ni siquiera se rinde examen de ingreso a los fines de entrar a laburar ahí. Claro. Ahí, o sea... y como está muy claro el tema jurídico, como lo han planteado, me gustaría preguntarle al Félix, ¿qué opinás vos desde esta situación más política, en el sentido de que no sé si estamos ante un bloqueo institucional o jurídico o político? Viste que se dice, bueno, a la gente no le importa esto porque es un tema político, pero en realidad hay otra cosa de fondo atrás. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿qué opinás vos del tema de una especie de disciplinamiento social y económico? Porque hay algo atrás para que esto pase. Porque ¿qué se plantea? Bueno, sí, es un problema entre políticos. Sí, la sociedad mira eso así. Está claro. Primero, muy interesante lo que planteabas, porque creo que centralmente, digamos, este hecho puntual gravísimo institucional de proscripción, así lisa y llana, me parece que está claro lo que ustedes están planteando en relación con todas las fallas, digamos, todos los vicios que tiene la causa, y que eso hay que profundizarlo, porque si no nos corren con el tema de que la causa está bien llevada, y entonces acá se juzgan varias cuestiones. Primero, que la causa está plagada de inexactitudes, de manipulación. En segundo lugar, la connivencia de todos los que han pasado por esa causa con el poder económico y con la política que está al servicio de ese poder económico, digamos, porque no es que Macri controle al Poder Judicial. Macri lo que hace es ordenarse, disciplinarse y articular con el Poder Judicial, digamos, pero hay una parte de la política que obviamente obedece a un disciplinamiento. O sea, si vos jugás con el poder económico, estás en los medios; si jugás con el poder económico, te protejo en la justicia, pero siempre te dejo las demandas clavadas. Te dejo clavado ahí la demanda y te la dejo ahí latente, y después te digo, quédate tranquilo, no pasa nada, ya hablo con el juez, ya hablo con el juez, ya hablo con el juez. El día que tomaste alguna decisión que iba en contra de los intereses, te activan lo que sea y te dejan afuera. Exacto, también vuelven a hablar con el juez. Sí. Ahora sí hablan de nuevo con el juez. Entonces, este sistema perverso en el cual el poder económico es el que termina, digamos, de un grupo empresario, termina condicionando el desarrollo del país, es lo que hay que desnudar, digamos, porque creo que han llegado al punto máximo, que es
meter presa a una presidenta elegida 2 veces por el pueblo argentino, a la referente indiscutida, digamos, de la principal fuerza de la oposición, creo que es de una gravedad institucional significativa. Estamos en un tiempo de individualismo en que cada uno está atendiendo sus problemas y pareciera que esto es un tema que va a pasar y lo único que están monitoreando es si va a haber mucho ruido o va a haber poco ruido, pero creo sinceramente que hay un antes y un después de lo que ha pasado hoy y nosotros políticamente tenemos que asegurar que esto efectivamente sea así. Y en este punto de quiebre que se ha dado a partir de la detención de Cristina, creo exactamente lo que acabas de plantear en cuanto a que este tiene que ser el punto de partida de un cambio profundísimo en el sistema judicial argentino, cosa que nosotros hicimos. Creo que entre los errores que hemos cometido es la tibieza con la que avanzamos sobre esos cambios cuando tuvimos una correlación de fuerza que nos permitía a lo mejor tener una mayor profundidad. Creo que ahí ha habido hay una falla, digamos, que tenemos que corregir. Sobre todo con nuestros equipos, digamos, con nuestros juristas, con la gente que se identifica dentro del campo nacional y popular, tiene que tener un rol mucho más activo en este proceso y tiene que tener un respaldo político más fuerte para avanzar seriamente y cambiar esto. Yo creo, sinceramente, lo he dicho, no soy abogado y puede ser una burrada, me hago cargo de lo que voy a decir acá. Lo primero que hay que hacer es que ampliarla a la Corte, pero a mí dicen 7, yo le metería 21. ¿Por qué? Y metería 1 por región del país y por minorías y por que garanticemos la participación de todo el mundo, porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos un triunvirato. Exactamente. Entonces vos me decís, el verso este que nos hacen de que la política, el poder de la política, eso es mentira. Primero, para tener poder ilimitado, una base esencial es la temporalidad. No se puede tener tiempo ilimitado cuando vos te sometés al voto popular y tenés una periodicidad en el mandato. Vos podés tener poder atemporal, o sea, vos podés tener poder ilimitado cuando tenés atemporalidad, cuando sabés que te va a quedar para siempre. Es el caso del Poder Judicial, digamos. Ellos están mirando ellos están mirando desde el Olimpo cómo acá abajo algunos nos peleamos y vamos para un lado, vamos por el otro, pero dicen, déjalo a esto, que ya pasan ellos, viene otro y vamos discutiendo. Y vos decís, pusiste un juez en la corte y todo lo demás, pero te va a desconocer después. Ahora todos te dicen, no, Cornejo, la influencia que tiene, a Cornejo le quedan 2 años. Cuando se vaya, Garay va a mirar para otro lado, lo va a saludar en la calle, con suerte. Esperarle un tiempo y no le va a dar más bola, digamos. Esto no es un problema de el poder de la política. Acá es la articulación del poder económico con ese poder que terminan después condicionando a la política. Y la política va retrocediendo cada vez más, cada vez tiene menos poder. Esta es la realidad. Entonces, lo que recién decías vos, Marisa, cuando le decís a Milei, el próximo sos vos, probablemente, difícilmente sea, porque no creo que se anime, a ir contra Clarín, no creo que más allá de bravuconear con las personas con discapacidad o de bravuconear contra los jubilados, cuando llegue el momento de decir, che, hay que desmantelar el monopolio de Clarín, lo que está pasando con la negociación del 5G y todo lo demás, seguramente se va a correr y se va a disciplinar, digamos, porque es muy endeble. Que es el otro tema, es el debilitamiento del sistema político. Sí, también tiene que ver eso con la eliminación de las PASO. ¿Para qué se eliminan las PASO? Para que los partidos se rompan, se fracturen, cada vez sean más débiles, cada vez tengan menos sustento. Pensá que tenemos un presidente que tiene 6 senadores nacionales. Entonces, ¿por qué está pudiendo llevar la agenda? Porque es la agenda del poder económico. Digamos, si viniera con una agenda de otro tipo, tendría que tener una alianza con el peronismo y si no estaría solo o ya estaría echado directamente. Entonces, hay un conjunto de cosas que hay que analizar, pero entendiendo siempre que hay un proceso de disciplinamiento en que es lo que están buscando, porque este modelo sin duda se cae, porque no es sustentable. Bueno, vos, Nico, te he escuchado varias veces plantearlo, no es sustentable en términos económicos porque implica la reducción del consumo, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la liberación de importación. Ya lo vivimos y sabemos cómo termina, es de un vuelo corto. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Lo que están diseñando es que viene después. Y lo que están imaginando es una Argentina primarizada, una Argentina sin valor agregado, una Argentina que saque litio, una Argentina que saque el petróleo y lo saque rápido, o sea, una Argentina primarizada. Ahí algo, Félix, sí. En esos otros temas que se quieren bloquear la discusión, uno es fundamental, que es la deuda tomada hoy por el gobierno, la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ya es impagable. O sea, cualquiera que tenga
que sea realmente analista, incluso bonista financiero, se está dando cuenta que la deuda va al default. Porque 60.000 millones solo con el FMI, y eso es el 20% de la deuda total, implica que para adelante tenés un gran problema. Escucho ahora muchos empresarios dicen, bueno, pero ahora hay que reducir impuestos. Claro, no. ¿Cómo va a reducir impuestos si estoy tomando deuda todos los días? No hay ninguna familia que se le ocurra que mientras se endeuda con la tarjeta diga, bueno, dejo un trabajo. Claro. Digo, los impuestos salen de algún lugar. Bueno, en esas contradicciones es que se quiere anular ese debate, digamos. Bueno, yo creo que esa es la otra pinza, esa es la otra pata de la pinza, que es el endeudamiento. Entonces, te endeudo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es un acreedor que vos decís, che, le pedí plata. No, el Fondo Monetario es el acreedor que viene, se te mete en la casa, te abre la heladera y te dice, che, ¿por qué compraste dulce? No, vos no podés comer dulce, vos tenés que eliminar esto para ahorrar y pagarme, digamos, ¿me entendés? O sea que es un acreedor que te supervisa, te monitorea, te controla la economía, te abre las puertas a cuando viene una empresa norteamericana y te obligan a que cerres los negocios, le entregues lo que le tengas que entregar, porque si no está condicionado, o sea, está condicionado. ¿Por qué Néstor le pagó y lo sacó del medio? Para poder decidir. Que vamos a lo mismo, el Fondo Monetario se creó también para eso. O sea, nosotras con Marisa sabemos que el derecho, la ley a veces oprime, a veces libera. Es una herramienta el derecho. Totalmente. Ellos la han manejado. O sea, lo mismo que la economía. Claro, el derecho es lucha, eso también nosotros lo aprendimos en determinada instancia de nuestra formación. Hay muchos que piensan que no y te intentan enseñar como si no, las leyes son objetivas, no son objetivas y vienen de un proceso de consenso político. Alguien las crea. Claro. Sí, por supuesto. Es la cristalización del ejercicio del poder en un determinado momento. Y el FMI fue para eso. Obvio. O sea, y no extrañamente, en la historia de la Argentina con el FMI, las únicas 2 veces que le dijimos que no fue cuando Perón no quiso ingresar y cuando Néstor se lo sacó encima. ¿Y qué sucedió en ese momento? Fueron los procesos más virtuosos de crecimiento de la nación, en donde no solo crecíamos en la macro, sino que en la micro la gente podía ir adquiriendo dignidad permanentemente. Digamos, no es casual, nada en la historia es casual. Todo es una consecuencia de algo y que a Cristina le está persiguiendo los 5 locos que quieren ser, los 5 tipos que quieren ser los dueños del país, tiene que ver también con esto. Sí, sabés que estoy viendo ahora también otra confusión. Vi una nota de la FEM que han cerrado 600 empresas en la provincia de Mendoza en un año. Sí. ¿Qué ¿Cuál dicen? es la propuesta? Propuesta de la FEM. No, y la FEM y el discurso es, mirá, el problema es de la micro, ahí quiero hacer una aclaración. No existe el problema de la micro. El problema es el programa económico. Y para discutir ese nuevo programa económico, el primer punto que va a tener que discutir hay que hacer con los 60.000 palos al Fondo Monetario, porque desde ya no va a poder bajar impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿qué te dicen ahora? El problema es micro. No, la microeconomía es como decide una persona según sus preferencias. Es si yo dejo de consumir cigarrillos porque me quiero cuidar más para consumir agua. Eso es microeconomía. ¿Por qué digo? El problema está en el programa económico. O sea, no le esquivemos, no metamos otra faceta de confusión. Es que la macro está bien y la micro ahora es la hora de la micro. No sé si estoy equivocado, corregime, pero creo que la propuesta que hacen es que le baje el ingreso bruto. Sí, por supuesto. Para y lo primero que yo te respondo es, bueno, dale, estoy de acuerdo con bajar ingresos brutos, entonces la deuda, no sé, la va a tener que defaultear. Porque si vos querés bajar impuestos y tenés que pagar la deuda con el FMI, estamos complicados. Digamos, eso es lo que también hay que poder poner sobre la mesa. Digamos. El problema que tienen es no pueden explicar la sustentabilidad. Están tirando al aire todo el tiempo contenido, boludece, pero el fondo es no pueden asegurar continuidad, digamos, o estabilidad del programa económico de ningún formato. La sustentabilidad de sus proyectos políticos las garantizan con este tipo de fallos. Claro, lo que le da sustentabilidad son este tipo de fallos. El partido judicial y el endeudamiento. No. Sí. Son las medidas de los actos de disciplinamiento, no son actos de mejora de la situación general de la sociedad. Ahora, una consulta, no sé, que le respondan. Al poder económico, ¿le conviene la inestabilidad política? No, digamos, incluso para llevar sus negocios y para invertir. Yo tengo dudas. Yo creo que hay momentos en donde sí les conviene la inestabilidad política, porque ahí avanzan con el nuevo plan. Digo, estoy convencida de esto, y hay momentos en el que no, y depende de a quién pretenden ellos ungir como el nuevo títere de las políticas que necesitan para poder crecer. Digo,
este es el contexto en el que estamos hoy. Digo, hoy, el Félix lo decía, yo sí creo que a Milei les va a dejar de ser útil y que no va a ser Clarín quien lo persiga, sino que lo van a hacer caer por cualquier otra causa, porque si algo tiene este gobierno es que son muy desprolijos, deja los dedos marcados en todos lados, y tiene el riesgo, porque no es Macri, porque el problema con Macri fue que jugaba de los dos lados del mostrador, porque es parte de ese poder real de la Argentina, Claro. Poder que generó a través de la licitación del Estado, porque es muy fácil, como decía Máximo el otro día, creer que sos un empresario exitoso cuando tu papá hizo toda la guita con el Estado Nacional. Digo, es facilísima, así. Se la debe a Franco. Claro, se la debe al padre. La meritocracia arrancó un par de... Tremendo. Un par de kilómetros adelante, digamos. Con y fue cuando, me parece que es uno de los momentos en donde poder real y poder político confluyeron en una misma persona, y eso fue un problema, porque entonces no había una administración de la atención de los intereses necesarios para que aquellos que no somos parte de ese micromundo del poder real pudiéramos tener una vida más o menos digna, y así termina Macri, porque en realidad creo que eso es lo que nadie ve, que el peronismo y la Argentina son identidades que comulgan, no existe uno sin el otro. Vamos, lo venimos diciendo, si ellos creen que esto es el fin del peronismo, qué poco conocen la historia de su país. Lo que ha sucedido es que han activado nuevamente los resortes de la resistencia popular. Esto ya pasó. Los vengo repitiendo porque aparte ahora viene el aniversario. Nos bombardearon una plaza y murieron 300 argentinos y argentinas. Proscribieron al líder del peronismo. Nos dejaron afuera de la vida democrática. Nos hicieron golpes de Estado, desaparecieron 30.000 compañeros y compañeras en la defensa de este movimiento. ¿Ustedes se creen que el peronismo está muerto, muchacho? Activaron el marcapaso. Vamos, no hay futuro de la Argentina posible sin el peronismo gobernando para las mayorías populares. Estoy convencida. ¿Sí? Hay una gran responsabilidad nuestra de cómo organizarnos, de dejar, como decía Cristina, las mezquindades de lado y sobre todo los pensamientos chiquitos. Vamos a pensar en el peronismo como el conductor de las grandes mayorías. Pero me parece que el punto clave es, bueno, vamos a volver a construir esas mayorías sociales desde la responsabilidad histórica que tenemos como movimiento popular. ¿Pero para qué? Digo, entre otras cosas, quedamos con la deuda. La escuchábamos Anabel en un programa decir, bueno, ya hay algunos pensando, sé que Nico es parte también de los que creen que, bueno, por ahí podemos no pagarla. Claro, y ¿sabes qué, Marisa? Yo, a ver, vos le preguntás a una pyme y no le importa la deuda. A mí no me importa como ciudadano la deuda, pero también qué tengo que saber. Por eso quiero atacar esto, quiero ver si me puedo explicar. Las pymes que están cerrando en Mendoza, están cerrando por el aumento de tarifa. Claro. Porque no pueden pagar los servicios, porque le aumentaron los costos fijos. Esa es la deuda con el FMI. Sí, vos decís, sí. En un momento empieza con la deuda y después la pagás vos. Exacto. Eso es lo que hay que decir. ¿Por qué los salarios van al 1%, el gobierno los pisa, mientras la inflación va bajando? Eso es macroeconomía, eso no es microeconomía. Ese es un problema. Se discuten los salarios, se discuten las tarifas y se discute el dólar. El dólar hoy es el que te va a garantizar una actividad industrial a media máquina recesiva. Bueno, eso es la deuda con el FMI. Escucho con algunos con buena intención, algunos con mala intención. Ahora es la hora de bajar los impuestos. Bueno, explícame cómo va a hacer si seguís tomando deuda. Porque para bajarlo va a tener que directamente disolver el país, no el Estado. No te cuadran los números, digo, incluso mirándolo, y es por eso que después se fracasa en lo económico. Y hay que ser claros con eso. Por ejemplo, hay que ganar competitividad. Yo lo he escuchado a muchos empresarios, hay que mejorar la infraestructura pública para que los camiones sean más eficientes y se gaste menos combustible. Explícame qué está haciendo con la ruta, porque si no vas a poner un peso de asfalto, el país se te queda a pedazos. En un país largo y ancho como Argentina. Digo, estas cuestiones son las que hay que poner blanco sobre negro para que en definitiva
podamos hacer una conexión entre el endeudamiento en el FMI, que parece absolutamente lejano, y lo que pasa todos los días con nuestro sueldo y nuestras tarifas, digamos. Sí, un debate que hay que instalar. Sí, aunque no lo creas, Nicolás, se nos voló el tiempo, así que le vamos a dar... Eso quiere decir que estuvo interesante. Estuvo interesante. Un ratito para que la Ita y el Félix puedan cerrar lo que quieran y así nos despedimos y dejamos a la gente descansar en un domingo seguro muy ajetreado. Bueno, primero obviamente saludo a todos los afiliados y las afiliadas de Citraju RA, que somos trabajadores y trabajadoras judiciales de este Poder Judicial Federal, que incluso sostener los principios de nuestra Constitución adentro nos cuesta mucho, y defender a los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos muchos costos por ello, pero quiero que se entienda también que lo que el Poder Judicial de la Nación hace hacia la ciudadanía muchas veces son las mismas cadenas de sumisión que imponen hacia los trabajadores hacia adentro, y la misma anomia. Nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo, nosotros no tenemos paritarias, nosotros nos regulan reglamentos del año 53, hechos por la misma Corte, entonces, que organizaban la justicia y no regulaban los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces quiero también un poco que se entienda que adentro también hay un montón de compañeros y compañeras que intentamos hacer, y otros que obvio no piensan como nosotros y hacen un laburo muy grande, pero por eso no son, yo pido siempre que no se... Que ojo, una cosa son la magistratura y otra cosa son los laburantes, que muchas veces intentamos salvar vidas, libertades y hacer lo mejor posible en un trabajito de hormiga adentro con los justiciables. Eso por un lado, y que les mando un saludo enorme. Y por otro lado, que debemos ocuparnos y no preocuparnos. Y esto a los compañeros y a las compañeras que están consultando y preguntando y qué hacemos y qué va a pasar. Porque creo que justamente estamos dos cosas para dejar en claro o para intentar salir por arriba de tanta confusión, redes sociales, etc. La situación económica está mal. O sea, no nos confundamos con discusiones de si es la macro, si es la micro, si es el este, si es el otro. No, está mal. La gente no está llegando a fin de mes. La miseria se nota. Hay miles de madres en la Argentina subsistiendo solas con todos sus hijos y subsistiendo gracias a la asignación universal por hijo, y eso está sucediendo en este momento. No están teniendo casi ningún tipo de ingreso y casi no tienen la posibilidad ni siquiera de salir a fabricarse su trabajo diario, porque aparte hay persecución a la economía popular y las tasas de registración laboral están cada vez descendiendo más y no hay empleo y no hay esto esto está ocurriendo y no están teniendo ni plata para pagar el colectivo, para ir a dejar los currículum, las que pueden imprimir currículum. O sea, esto está ocurriendo, eso está pasando en nuestro país. Eso no pensemos que en realidad, aunque vengan y nos digan que está bien, no, porque no está bien. Eso por un lado. Y por el otro, esto que pasó, yo ese día cuando sucedió lo de Cristina, yo lo esperaba al fallo. No es que ese día a mí me produjo en lo personal angustia, digamos. ¿Por qué? Porque pienso que ese día se despertó al gigante dormido. Eso sí, lo creo también, pero bueno, ahora esperen, porque el gigante se acaba de despertar, ahora se está lavando la cara, está pasando a desayunar, o sea, tampoco es que de un día para el otro va a salir a correr una maratón. Y van a ser tal vez 1 año, 2 años de una resistencia bastante dura para un montón de compañeros y compañeras, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer ahora está arrancando nuestro deber, por convicción y por historia, es a intentar aportar a la organización de todo eso, y va a ser nuestra tarea en los próximos 2 años. No sabemos qué va a pasar después, pero sí sabemos que eso va a suceder. Entonces, dejar al menos no sé si da tranquilidad, pero esas cosas claras también. O sea, sí, las cosas están mal, esto no va a terminar bien. La única que nos queda es organizarnos, y en ese momento estamos. ¿Con qué? Con la defensa de Cristina y con la reconstrucción de un nuevo peronismo y la construcción de este futuro que es vital que nos pongamos a construirlo. Así que esas dos cosas, con eso quería cerrar, y gracias por la invitación. Muy de acuerdo. ¿Qué hacemos con el peronismo, Félix? No, siguiendo esta línea, creo que entender el momento en el que estamos transitando, entender que estamos en un punto de quiebre, que esto es un hecho político de proscripción, se reedita lo que ha pasado en muchos momentos del peronismo, pero creemos que, bueno, lo estamos viviendo, no nos lo están contando, y hay que actuar.
¿Y cómo tenemos que actuar? Uniéndonos y organizándonos, dando todos los debates en cada lugar que podamos, tratando de explicar, informándonos y también contribuyendo desde nuestro lugar, los que tenemos algún lugar institucional, los que no lo tenemos, los que militan en cada rincón de la patria, ayudar a entender que este punto de quiebre tiene que servir para construir, reconstruir una gran nación y liberarnos de estas dos pinzas, primero de este partido judicial y también del endeudamiento. Esos son los dos debates para poder discutir en serio la Argentina que viene. Si nosotros avanzamos en esta línea, creo que todo esto que estamos pasando, y todo esto que está pasando Cristina, tendrá sentido. Si nos perdemos en el camino, si nos dejamos llevar por canto de sirena, si nos peleamos entre nosotros, si no entendemos qué es lo que se está discutiendo en el fondo, estaremos ante una nueva frustración, pero vendrá alguien que levantará esa bandera y la llevará hacia adelante. Así es que me parece que hay una oportunidad para repensar la Argentina. Tenemos que ser inteligentes, adaptar nuestras banderas están intactas, porque la justicia social es una demanda bajo el formato que quieran, pero es una demanda. Uno dice no me alcanza, el otro dice yo no llego a los accesos, no tengo acceso a los servicios básicos. Bueno, justamente es la distribución de la riqueza lo que estamos poniendo en discusión. Esa es una bandera que está en el peronismo y comparto con vos que está en cada argentino. Entonces es muy difícil que puedan llevarnos a modelos como el de Perú. Es muy difícil donde generen inestabilidad política todo el tiempo para precarizar laboralmente al 80% de la población. Entonces es muy difícil que eso pase porque en el ADN hay un concepto en la Argentina que es que el peronismo por aquí pasó. Aquí la gente sabe que hay derechos y que esos derechos deben ser respetados y sabe cuando los pierde y sabe también que tiene que dar las luchas para volver a conseguirlos. Y les diría que como cierre, me parece que con este compromiso militante, con el que cada uno pueda asumir esta nueva etapa, le demos sentido a este profundo dolor que hoy sentimos y que tenga sentido lo que está pasando Cristina, que está poniéndole el cuerpo a una decisión que es contra todos los que pensamos que otra Argentina es posible. Entonces creo que con este compromiso invitar a todos a que trabajemos para que este dolor se transforme en alegría. Sin lugar a dudas, esa tiene que ser el objetivo. Nico, gracias. Gracias a vos y a los invitados. El domingo que viene. No vas a caminar nunca sola, compañera. Vamos a estar ahí, todos y todas las que te debemos. Haber podido vivir 12 años con dignidad, 12 años con la profunda convicción de que éramos parte de una nación que crecía junto a su pueblo, en donde los intereses de cada uno de los que laburábamos, de los niños, de las niñas, de los jubilados, los defendías con la misma entereza que hoy estás enfrentando un ataque que es vil, que es canalla, que es contra vos y contra el peronismo, como decía el compañero, y por eso la historia nos llama a aquellos que entendemos que la lealtad no es solo remera. El miércoles, todos y todas acompañar a Cristina a enfrentar al poder mafioso de Mañeto y de la Corte Suprema. Nunca vas a caminar sola, compañera. Te debemos mucho y vamos a estar ahí acompañándote. Muchas gracias y aguante Cristina Manga de Caretas. Buenas noches.